Hola, soy Alfredo Mora Manzano. Soy Iván Mora Manzano. Y esto es El Retorno de los BlackBerry, programa 5. El título del programa es Inteligencia Artificial. ¿A favor? O ya se cagó todo. Eso. Son básicamente las dos opciones. O puede ser una sola opción, incluyente. ¿Algo bueno para poder googlear o el fin de la humanidad? Bueno, una cosa que yo quería hacer en este quinto programa es hablar un poco de cosas que se nos quedaron sueltas con los programas anteriores, porque a pesar de que nos han dicho que los programas son cortos, creo que es la suficiente cantidad de tiempo para que la gente nos aguante y para que una ronda de lavar los platos y trapear la cocina. No podemos realmente hablar mucho más, no nos da para más el seso. Ese es nuestro límite intelectual. Sí, y bueno, pues una cosa importante que creo que hay que decir es que es un programa básicamente de opinión y opiniones muy personales. Entonces, todos los datos que puedan encontrar googleando, este no es el lugar. No estamos queriendo reemplazar a Google, estoy de acuerdo. Sí, entonces creo que de los programas pasados, sí me gustaría decir que una cosa importante que se me olvidó en el programa de las telenovelas es que hablé mucho de lo que no me gusta de las telenovelas en términos estéticos o en términos estilísticos. Y realmente el problema más serio de las telenovelas es que son un instrumento muy machista. Las telenovelas se crearon, como ustedes saben, como soap operas en los años 30 y se llaman soap operas porque eran un instrumento para vender jabones y mantener a las amas de casa dentro de las casas distraídas. En los años 30 quiere decir en la radio. En la radio. Y pasa el concepto a los años 50 con la televisión. Entonces, esa serie de elementos muy de machismo y patriarcales en que las mujeres todas son víctimas y los hombres todos son estos machos bigotones, que es lo que nos llegó con la telenovela latinoamericana, es para mí el mayor problema de la telenovela. Y yo creo que la telenovela coreana y la telenovela turca siguen bastante el mismo estilo. Incluso las grandes telenovelas en las que hay un personaje fuerte femenino, digamos Betty la Fea siendo el ejemplo paradigmático que usamos la vez anterior, podríamos decir que el personaje de Betty es un personaje nuevo, pero el marco de la telenovela sigue siendo machista y ese final de que la fea se vuelva guapa, a la final es algo que me parece que entra muy en el código de la telenovela clásica. Y muy de cuento de hadas. Muy de cuento de hadas. Las telenovelas tienen siempre arco de cuento de hadas. Exacto. Es raro una telenovela con final triste. Eso yo desconozco si hay. La telenovela trágica. No lo sé, pero por ejemplo, Roque Santeiro, que era una telenovela brasileña, tiene personajes que mueren en el último capítulo y de una manera, yo diría, bastante poética, enterrados en medallas y cosas así, o gente que se vuelve... José o Jorge de las Medallas. José de las Medallas. Esa era una gran muerte, sí. Un personaje. Y, qué sé yo, un personaje que se molesta, era una cosa como una... que se discutía si era o no un hombre lobo. El último capítulo se hace hombre lobo. Entonces ya uno pasa al terreno de el que será un programa próximamente, que es el realismo mágico. Hablamos varias veces de eso. Bien. Sí. ¿Qué más podemos decir que teníamos pendiente de programas anteriores? Yo creo que así como en el primer programa hablábamos de esta idea de los cuentos de Woody Allen, de que cada uno destruye una manifestación cultural y que cada programa nuestro se propone destruir algo. Deconstruir. Deconstruir no. Y eso le dejamos a los podcasts intelectuales. Sí. Me gustaría que una vez que abrimos el tema de la apropiación cultural, es como que también tenemos el permiso de que cada programa se apropie culturalmente de algo. Pensamos en algunos programas siguientes para nuestras 12 personas fieles que nos siguen y nos comentan, que los temas van a ser de apropiarnos de algo extranjero y volverlo nuestro. Porque eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Cada vez la gente escucha menos. Sí, habíamos sido súper como realistas en el primer programa diciendo que nos iban a escuchar 12 personas y nos escucharon 400, pero en el segundo 200, en el tercero 100, en 120, en el cuarto 100. Entonces sí hay una curva muy importante de descendiente. A partir del 10º programa el número es negativo, nos empezamos a olvidar. A partir del 10º programa ni siquiera nosotros ponemos play. Pero bueno, la gente que sí nos escucha y nos comenta nos dice que escuchan el podcast para limpiar y para planchar. Entonces a esa gente le agradecemos que haga sus quehaceres cotidianos con nuestra
podcast. Y el podcast terminó siendo una soap opera. Qué triste. Y bueno, la noticia que tenemos es que ahora somos influencers. Creo que puede ser un viaje sin retorno. Pues nos convirtió en influencers el Café Botánica de Camila Califé, que nos ha regalado café. Bueno, ahora estamos con cafeína. Bueno, y según el programa anterior, podríamos hacer un siguiente programa en ácidos, a ver si alguien nos auspicia los ácidos. No sé si los drug dealers justo escuchen un programa de cultura. Tal vez es como que nos sintieron muy lentos y aguados y por eso necesitamos cafeína. Estamos abiertos a que nos auspicien bebidas energizantes y todo lo que tenga azúcar en exceso. Exacto. Y digamos, otra cosa que nos habían dicho es que alguien te preguntó si éramos la misma persona. Sí, alguien pensó que yo había photoshopeado a mí mismo con 2 ropas y que el programa era yo mismo 2 veces y que el programa se trata de que tú hablas contigo mismo. El programa de repente es Fight Club. Claro. Entonces, no soy yo mismo, aunque es muy común que nos confundan a los Blackberries históricamente. Si fuera Fight Club, ¿quién prefiere ser? ¿Tyler Durden o el narrador? Creo que no calificamos como ninguno de los 2 personajes de Fight Club oficialmente. Yo creo que califico como los primeros 2 minutos del narrador cuando está en la oficina sin hacer nada. Otra cosa que nos comentaron, recogiendo un poco los comentarios que hemos tenido, es que si somos costeños los 2, porque aparentemente para esa persona solo yo hablo como costeño y mi hermano no. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo tengo que decir al respecto que este año cumplo 25 años viviendo en Quito. Y obviamente hay cosas que se te pegan y como vas perdiendo el acento. 25 años. 25 años, sí. ¿En qué año viniste? Llegué justo para el Mundial de Francia 98. Alguien también me decía que los hombres siempre se acuerdan de las fechas dependiendo de los mundiales. Llegué para Francia el 98. Yo llegué en el 96, o sea, yo tengo 27 años. Entonces deberías tener menos acento que yo y tienes más acento. Yo ya, según yo, había jurado la bandera, pero otra cosa es que tú siempre has tenido tu propio acento. Sí. Pero hay gente que dice que tú tienes más acento guayaquileño. También depende de qué significa tener acento guayaquileño. Sí, bueno, pues me dijeron que yo a veces sonaba más guayaquileño porque hay esta cadencia en que al final de la frase dices ta. Creo que esa cadencia es bastante característica. Sí, pero bueno, no sé. Sueno como personaje. Bueno, también queremos hacer un programa sobre el hablado o identidad guayaquileña, que creo que es algo que nos importa mucho. Y es algo con lo que uno vive todo el tiempo, viniendo de Guayaquil, creciendo en Guayaquil, pero teniendo familia de la sierra y luego estando aquí. Sí, y que también un poco siempre hay ese lugar común de qué significa ser guayaquileño, que si es hablar como chabacano, nosotros que sabemos bien que en Guayaquil no significa eso. Esos son como unos clichés externos de la lectura estereotípica de la ciudad. En algún momento esta es la parte en que empieza la gente a tuitear, pero en algún momento alguien propuso que Guayaquil debería cambiar de bandera. Y yo había dicho que la bandera de Guayaquil tiene que ser una Ford 150 parqueada en 3 parqueos de discapacitados. Claro. Ahora con un sticker de armas. Sí, con el sticker de la Glock 9 milímetros. Claro. Así que habiendo dicho eso y poniéndome en la mitad de Guayaquil en contra al decir eso de la bandera, vamos a pasar a nuestro tema principal. ¿Inteligencia artificial a favor o ya se cagó todo? Bueno, vamos a empezar con el tema de este programa. Sí, es increíble que ha dado un salto exponencial el conocimiento popular sobre la inteligencia artificial, básicamente por 2 programas que están a disposición pública, que son el ChatGPT y el Midjourney. El uno que es, como muchos saben, un módulo de lenguaje, y el otro es un programa para generar gráficos o ilustraciones o cosas que parecen fotografías. Bueno, como sabemos, la inteligencia artificial es un término que existe desde los años 50. El primero en decirlo fue un científico que se llama John McCarthy, que hizo unas conferencias de la Universidad de Dartmouth. Entonces, a partir de esa conferencia en la que él habla de esta máquina que creaba mensajes cifrados en la Segunda Guerra Mundial, creada por Alan Turing, a partir de Alan Turing es la primera vez que se usa el término inteligencia artificial. Alan Turing, para los que buscan ubicarlo, hay una película de Hollywood de hace un par de años o más tal vez. Sí, ¿no? puede ser más. Que se llama The Imitation Game, que es a quien le atribuyen la creación de la computadora. Exacto. Que fue primero un héroe de guerra y luego un
una persona segregada por ser homosexual. Sí. Y que tuvo una muerte muy triste. Es uno de los genios creadores de la computadora. The Imitation Game, o el juego de imitación, es el test que él creó para saber si alguien era una computadora, una máquina o una persona. Era un test ya de tomarle la prueba de humanismo a un aparato electrónico. Exacto. Y pues luego de mucho tiempo, a mí me recuerda esto a la película Blade Runner, en que existe el test de Boy-Kampf, ¿no? Que está tanto en la novela de Philip K. Dick como en la película dirigida por Ridley Scott, en que esto es básicamente una máquina que se parece a un polígrafo, en que se le pregunta a los supuestos robots, que son indistinguibles de un ser humano, preguntas sobre empatía y se miden sus respuestas físicas, se miden sus respuestas de iris, su sudoración, y ahí el replicante, que es el robot, si se pone muy nervioso, el Blade Runner, que es el detective que está haciendo la entrevista, puede darse cuenta si es un robot o no. Y de eso también se trata muchísimo la inteligencia artificial, el hecho de poder tener chats con una máquina y tener una reacción que sería muy parecida a la reacción del ser humano. Pero es increíble que por ejemplo, el test de Turing, seguramente ya las inteligencias artificiales actuales lo pasarían muy fácilmente. O sea, se están haciendo hoy en día nuevos tests. O sea, ha avanzado muchísimo más de lo que se pensaba la llamada inteligencia. Para mí la gran pregunta es, ¿qué definimos como inteligencia? Porque en ese momento, cuando aclaramos para nosotros qué es inteligencia, luego podemos hablar porque la otra gran pregunta es qué tanto se van a parecer o qué tan humanas se van a ver las máquinas. Primero quiero contar esto de Geoffrey Hinton, que es como dicen que es el padre de la inteligencia artificial, y que él habla de que lo que más le sorprendió, ahora tenemos el chat, que como sabemos es público, pero él dice que está en manos de la gente que lo hace hace muchos años, y que a él lo sorprendió el que se llamaba el GPT-2, una versión anterior del módulo, porque esa versión podía explicar el humor. Y el humor siempre ha sido una de las cosas que se dice que una computadora no podría hacer. Sí, y a mí en cambio me impresionó mucho una carta que le escribieron a Nick Cave en que le mostraban una letra hecha por una canción en su estilo, a ver qué opinaba. Entonces Nick Cave, que es un cantante a quien yo admiro muchísimo, respondió que le parecía una cosa monstruosa, porque decía que las canciones vienen de la lucha interna, del dolor, y que esa lucha interna es imposible de replicar porque los algoritmos no sienten y los datos no sufren. Entonces él lo que decía es que en algún momento sí se va a poder hacer canciones que sean indistinguibles, pero eso no hace que hayan sentido. Entonces claro, es el idioma el que ha alcanzado el potencial, pero el origen sigue siendo humano de las canciones escritas por los seres humanos. Pero lo que dices es importante porque es qué es la inteligencia, y la inteligencia para mí, más que el conjunto de conocimientos, es primero la creación o la creatividad y luego estar consciente de sí mismo. Porque ese es el gran debate, en cambio, con respecto a la máquina de inteligencia artificial de Google, que no es pública, que un programador que renunció ha denunciado en muchos espacios públicos que él cree que esa máquina ya está consciente y está viva. Claro. Entonces ese sería como el paso que más nos va a llenar de pánico. Claro, porque de ahí es que es estar vivo. Exacto. Claro. Y el hecho de que cuando una computadora se vuelve poderosa siempre gritan ¡apáguenla! Y este mismo programador explicó que esa computadora ya no se puede apagar, porque por la existencia misma del Internet y cómo está hecho, está en miles y miles de servidores al mismo tiempo. Claro, todavía es temprano para saber si las alertas de esa persona fueron como parte de su paranoia personal o qué tanto de cierto son, ¿no? No tenemos comprobaciones por supuesto. Y de que nuestros miedos también vienen de películas y libros y series de ciencia ficción. Claro. Entonces estas series, Terminator siendo la más extrema, por eso es que de apodo le dicen Skynet al ChatGPT. Skynet, para los que no saben, es el nombre de la empresa que desarrolla el chip por el cual en un futuro los robots dominan el mundo en Terminator. Exacto. Entonces creo que sí es interesante para mí, que me encanta la ciencia ficción, de dónde vienen estos términos, ¿no? Porque hay varias cuestiones importantes. La primera es que el término robot
que sería el instrumento físico con el cual las máquinas nos dominarían, fue por primera vez utilizado por Karel Čapek, que es un escritor checoslovaco, en 1921 en una obra de teatro que se llama Rozum Universal Robots. Y robot es la palabra checa para trabajo y por lo tanto los robots son la gente que estaba siendo creada para trabajar. Qué horrible. Qué horrible que además signifique trabajo. Sí. La segunda es que William Gibson, que escribió Neuromancer en los años 80, y en cambio él es el creador del término ciberespacio. Y escribió esta novela muy famosa que se llama Neuromancer, que es para todos, para el conjunto de analistas de ciencia ficción, la primera novela cyberpunk. Entonces, ¿qué es? Que la ciencia ficción deja de ser limpia. Eso es muy interesante para mí. Empieza a ser sucia, empieza a ser urbana, empieza a ser como la ciencia ficción de los callejones y tal. Es una novela que ha influenciado muchísimo porque trata de un hacker a quien contratan para entrar dentro de la realidad virtual en un espacio que se llama The Matrix. No sé si eso les suena parecido, ¿no? Se parece igualito. Se parece igualito. Más conocido como a la que le robaron la idea de The Matrix. Exacto. Pero como dijimos en nuestro programa anterior, parte de la creatividad es la apropiación y el remix. Sí, esa yo creo que está en borderline en el plagio, pero sí. Bueno, y tú ya que has hablado de la ciencia ficción más gourmet y elaborada, yo voy a hablar de la ciencia ficción más batracia y gogotera. Entonces yo tenía como ejemplo cómo se volvió tan popular en los 60s la idea de los robots, la robótica, el modernismo, que hay también la estética asociada con el modernismo, que es bien de los 60s, de los viajes espaciales, también por el primer viaje lunar, ¿no? Y entonces de ahí vienen cosas que nos influenciaron fuertemente en nuestra infancia, como es Robotina, la robot de los Jetsons. Sí, que es literalmente la empleada doméstica de la casa. Claro. Podríamos decir que hay machismo en la primera manifestación para niños de la construcción de un robot, una construcción desde el peor patriarcado. ¿No te acuerdas en el intro de los supersónicos en que George, supersónico, maneja el auto y va dejando a los hijos en la escuela, pero luego deja a la esposa en el mall y ella se le queda con toda la billetera? Ajá. Es una cosa espantosa. Pero siendo espantoso, eso no me parece lo más espantoso. Alguien hacía un análisis de una cosa que tal vez no nos hemos dado cuenta, sino que si los Jetsons son el futuro, no hay ni una minoría en todos los programas. No hay ni un negro, ni un asiático, ni un latino. Hay solo gente blanca. Y solo gente blanca viviendo en casas que están en el cielo, subidos en pilotes. Ajá. Entonces, o sea, a lo mejor hay una ciudad... A lo mejor hay una ciudad cyberpunk donde están gente, donde estamos nosotros donde estamos nosotros sobreviviendo de las cosas que se les cae de arriba a los supersónicos. Y de ahí, bueno, otros ejemplos tal vez más ridículos todavía de la ilusión robótica son el robot de Perdidos en el Espacio. Esa serie a mí nunca me gustó, me parecía muy mala. Y el robot sí puede ser una de las cosas más ridículas que se han hecho. Sí. Y Morgue de Orc, esa sí me gustaba. Sí, pero creo que nos estamos desviando solo de la inteligencia artificial porque tiene muchísimo que ver. Tiene que ver con la robótica. Con la robótica y con la realidad virtual. Sí, o sea, tal vez si este podcast sobrevive otra temporada, podemos hacer un programa de la robótica solamente, pero creo que ahorita están íntimamente ligados. Porque yo quería llegar con este tema de la robótica y la inteligencia artificial mezclados a... Para mí, donde se conjugan la ciencia ficción y una de mis pasiones nerds, que es el ajedrez, que es la película 2001, donde también había un optimismo de qué tan pronto iba a pasar la inteligencia artificial para Kubrick, que era el año 2001 como el año en donde ya HAL iba a ser posible, la supercomputadora inteligente. Y en una de las escenas, para los que no han visto, bueno, no voy a explicar 2001, googleen. Pero tampoco creo que puedas spoilear una película que cumplió 55 años este año. No, pero digo, no quiero explicar, okay, porque es muy largo, no spoilear. En una escena importante de la película, HAL juega ajedrez con el protagonista y HAL, como ya es una inteligencia superior, juega mucho mejor que el protagonista y le gana. Y esta película sí se hizo muchos años antes de que el ser humano sea derrotado por la computadora. Jugando ajedrez. O sea que era algo visionario igual de Kubrick, de cómo la computadora iba a lograr... Todavía en la época en la que se hizo la película existía el debate de que el ajedrez era algo que tenía de creatividad y de intuición
y que era un tipo de sabiduría humana y que una computadora nunca iba a poder superar a un humano. Y de ahí, para los que no saben, cuento un episodio como ícono del mundo del ajedrez y de la inteligencia artificial, que básicamente una supercomputadora hecha por IBM en el año 96 se enfrentó a Garry Kasparov, que era el campeón mundial de la época y tal vez uno de los jugadores más icónicos y famosos de ajedrez de toda la historia. Y el primer año, Garry Kasparov logró ganarle a la computadora 4-2. Eran a 6 puntos los matches. Y el segundo año perdió 3,5 a 2,5. Y esa es la computadora que se llamaba Deep Blue. Deep Blue, hecha por desarrollada por IBM. Garry Kasparov en esa época dijo, sentía que lo habían estafado, que había habido injerencia humana y por supuesto tendríamos que pensar qué significa una derrota, porque la computadora que lo venció era una computadora cuya base de datos más importante eran las propias partidas que había jugado en toda su vida Kasparov. O sea, era una computadora basada en un tipo de algoritmo que igual luego vamos a hablar de los algoritmos, pero que era un algoritmo que aprendía del pasado. Okay. Es decir, que usaba referencialidad, tenía una base de datos de conocimiento, pero la base de datos más importante eran las propias partidas de Kasparov. Y en cambio hay una nueva computadora que juega ajedrez. Hoy en día hay la nueva computadora de Google, que se llama AlphaZero, y esa computadora, en cambio, tiene otro tipo de algoritmo yo no entiendo muy bien cómo funciona, pero se llama la red neural. Y los algoritmos más antiguos usan una cosa que se llama machine learning, que básicamente quiere decir que aprenden de cosas preexistentes. Sí. Y en cambio, lo increíble de la computadora AlphaZero de Google es que no tiene ninguna información preexistente, solo le introdujeron las reglas del juego y le dieron poder para usarlas. Y lo que hizo esa computadora es jugar consigo mismo 44 millones de partidas en 9 horas. Y se convirtió en el mejor jugador del mundo siendo computadora, porque ahorita los mejores jugadores son solo computadoras. Bueno, para los que tengan pánico de lo que pasó con el ajedrez pueda suceder con la humanidad, creo que tendríamos que hablar un segundo sobre las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que es el otro escritor de ciencia ficción que quería nombrar, que para su novela I, Robot, de la cual se hizo una película muy floja, creó las leyes de la robótica, porque él también pensaba que los robots, tal como los diseñó Karel Čapek para su obra de teatro, empezarían a trabajar con el hombre y luego se rebelarían. Entonces, las leyes de la robótica son 3 inicialmente. La primera ley de la robótica dice que un robot no le puede hacer daño a un ser humano. La segunda ley de la robótica dice que un robot siempre debe obedecer a un ser humano siempre y cuando no interfiera con la primera ley. Y la tercera ley dice que el robot debe protegerse a sí mismo siempre y cuando no se interfiera ni con la segunda ni con la primera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante la novela? Que es muy interesante, es el hecho de que no se rompe ninguna ley, pero los robots encierran a las personas en jaulas porque de esa manera no se pueden hacer daño. Entonces es una manera de salvar las leyes, mantener esclavizada a la humanidad sin hacerle daño. Pero entonces Isaac Asimov diseña la ley 0. La ley 0 dice que un robot no puede hacerle daño a la humanidad en su conjunto. Entonces la humanidad como conjunto no puede ser esclavizada. Increíble Isaac Asimov. Uno de los primeros libros que yo me leí en la vida es Fundación de Isaac Asimov y luego no quise ver la serie. Hay una serie, ¿verdad? Hay una serie nueva, sí. No la quiero ver. Tengo miedo de que me decepcione, me arruine la infancia. Bueno, de William Gibson, de quien hablamos hace muy poco, en cambio, lo que hizo en el 2007, luego de muchísimos años de escribir solo ciencia ficción, es que escribió un libro de ensayos. Y en su libro de ensayos, que es un libro de no ficción, tiene un ensayo sobre la realidad virtual. Y a mí lo que más me interesó sobre ese ensayo es que él dice que en este momento estamos viviendo la época dorada de la realidad virtual, porque nos podemos dar cuenta de la diferencia con la vida real. Que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos no se van a dar cuenta. Podrán vivir virtualmente en un mundo que será perfecto. Ahorita ya es difícil en algunas películas distinguir lo que fue hecho por gráficos por computadora y no. Claro, para todos los que sientan que es una amenaza, es como cuándo los robots nos van a dominar y ahora que van a ser más inteligentes. Yo creo que siempre los cambios dan miedo, pero estamos viviendo algo que se parece más bien al cambio de cuando no había internet y sí hay internet, ¿no? Con esta revolución de la inteligencia artificial.
hemos vivido muchos cambios revolucionarios tecnológicos en los últimos años. Sí. O sea, el iPhone fue un cambio, igual nunca sabemos si para bien o para mal. Según Byung-Chul Han, el iPhone es el principal instrumento de dominación del nuevo capitalismo, ¿no? Según Hugh Grant, es lo que ha convertido a los rodajes de cine en la cosa más aburrida. Claro. Pero yo quería decirles siempre trato de cuando tenemos estas preguntas de en qué momento va a pasar, yo digo, tratemos de que las personas más inteligentes nos contesten esa pregunta. Entonces, hace no tantos años, estaba el último libro que escribió Stephen Hawking antes de morir, es el Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Es un libro increíble, les recomiendo si no lo han leído, es una maravilla de libro. Digamos, Stephen Hawking, además de ser tal vez el segundo gran científico genio del siglo XX y el primero del siglo XXI, también era el gran divulgador de simplificar las cosas complicadas, ¿no? Entonces es alguien capaz de comunicarnos ideas muy, muy difíciles de manera sencilla. Y él tiene un capítulo dedicado a la inteligencia artificial. Y creo que la pregunta es ¿cuándo nos van a dominar los robots? Y él dice que es algo como imposible que no suceda que el robot tenga inteligencia superior. Esta amenaza de la dominación él la situaba de aquí en 100 años, pero hay que recordar que él hizo este libro en el 2018. Este libro se publicó en el 2018, a poco tiempo que él murió. Entonces, es una predicción del 2018, entonces digamos que en el 2118 es el año, según Stephen Hawking, en el que nos va a dominar la inteligencia artificial. Y justamente por eso es que hay esta carta que han pedido muchos millonarios, entre ellos el hombre más rico del mundo, para poner una moratoria de 6 meses en la investigación de inteligencia artificial. Pero bueno, a ellos no les creemos. Como todo lo que hacen los multimillonarios, sabemos que hay un motivo ulterior perverso. Sí. Así que la razón, yo me imagino, es porque los autos que se están empezando a manejar solos no están alcanzando lo que ellos quieren y están esperando a poder tener un algoritmo que ayude a que los autos manejen solos y poder vender más autos eléctricos. Sí, igual me pareció muy interesante hablando de Elon Musk que él propone, él dice es un hecho que luego mucha gente se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, que es la otra gran pregunta, la otra gran amenaza. Y él dice ya que es un hecho, propone algo que a lo mejor tiene que tener su propio programa, porque es un tema larguísimo, pero que es el sueldo básico universal. Sí. Que estaba yo leyendo que gente como Malcolm X o Martin Luther King ya habían propuesto. En Estados Unidos ya se ha pasado en la ley del sueldo básico universal un par de veces. Ha llegado hasta segunda instancia. No se ha aprobado, pero se han hecho pruebas. Yo soy absolutamente a favor del sueldo básico universal. Hay una prueba en California y en Alaska ya existe. Solo por vivir en Alaska ya tienes un sueldo básico universal que creo que son $1,000. Sí. Entonces, siguiendo con nuestro tema, hablábamos de que para lo que nos interesa, que es la cultura, si estamos hablando demasiado rápido, nos avisan, pero estamos completamente en cafeína. La otra gran pregunta es si el valor que tiene esa creatividad de la inteligencia artificial. Exacto. Y ahí yo tengo que decir que por más admiración que también le tengo a Nick Cave, yo estoy del otro lado del bando. Yo creo que la inteligencia artificial ya hace cosas creativas y artísticas y que simplemente no hay que pretender que esa inteligencia sea humana, pero puede ser mucho más creativa y mucho más artística y puede crear sus propias reglas. Lo increíble del arte es que es un terreno en el que siempre tratamos de domesticarlo, pero el arte se escapa de la domesticación. Yo creo que la inteligencia artificial le vamos a tratar de poner límites a esa creatividad artificial con límites humanos, pero se va a escapar de los límites humanos. Bueno, uno de los primeros límites es que tú no vas a poder como grabar los derechos de las imágenes generadas por inteligencia artificial, por lo menos no en los primeros años. Pero porque ya existe una legislación inicial mediante la cual dice que si es que los generadores de imágenes se están alimentando de las imágenes que ya existen en el Internet y esas imágenes tienen dueño, quiere decir que tú no puedes básicamente pagar por copyright de imágenes que has generado por inteligencia artificial. Pero, gran pero, el gremio de escritores de Hollywood, el WGA, va a admitir que se pueda grabar derechos sobre guiones hechos por inteligencia artificial si es que el generador tiene crédito de escritor. Entonces, lo más importante va a ser
que el escritor, aparte de ser un buen escritor, se convierta en un escritor de prompts, que es esta nueva palabra. Claro, que hablando de los prompts, creo que es bien importante primero explicar qué es un prompt, que es básicamente la dirección o orden que se le da a una inteligencia artificial para que genere ya sea la información de módulo de lenguaje o la información gráfica. La gente que no ha entrado en Midjourney, creo que todo el mundo ya ha visto por las redes sociales gráficos de sus amigos puestos en Midjourney, pero yo creo que son herramientas revolucionarias. Es impresionante lo que son capaces de hacer. A mí se me voló la cabeza hace unos meses que salieron. Todavía sigo volado la cabeza. Podríamos decir que es el algoritmo conservador, que es el machine learning, porque lo que hace es, y que es bien, que está en un límite bien oscuro en lo del derecho de autor, porque tiene acceso a todo el internet, a todas las imágenes del mundo, escoge qué imágenes usar y referenciar, las modifica. Es un remix, es un aparato de remix que funciona muchísimo más rápido, porque incluso le puedes hip hop gráfico. Incluso le puedes decir qué tipo de influencia tenga el dibujo y te lo saca. Quiero que se parezca a los dibujos de Miyazaki, quiero que se parezca a las cuestiones cyberpunk, Y en el GPT igual hay todo un lenguaje que ya no es exactamente el lenguaje de programación, porque antes se decía que si quieres estar en el futuro, estudia programación. Tal vez ya ni siquiera necesitas estudiar programación porque le puedes decir a la inteligencia artificial que te genere programación para casi cualquier cosa, claro, y te la escribe en código. Sí. Entonces, pero sí existe ya el cargo hoy en día, que me parece curioso que tiene relativamente tan poco tiempo siendo popular, y existe ya el cargo que se llama Prompt Engineering, que es básicamente el ingeniero que es mejor para dar las instrucciones a la inteligencia artificial, ya sea de gráfico o de lenguaje. Con respecto al lenguaje, me sorprende que hay un lenguaje que es más fácil de replicar. El lenguaje impersonal, por ejemplo, el lenguaje de los abogados, de los contadores, o el lenguaje incluso académico, que es en tercera persona impersonal, es el lenguaje más fácil de replicar. Claro, mucho más que la literatura. Para un chat. Y lo más difícil de replicar es un estilo literario, porque es un generador le dices, hazme un cuento, esto te lo hacen 2 patadas, o lo que le llamamos poesía. Entonces, lo más difícil todavía, yo sí creo que lo va a lograr. O sea, yo más bien estoy del lado que todo lo que pensamos que no va a lograr, lo va a lograr la inteligencia artificial. Pero lo más difícil, resulta que el lenguaje más complicado de lograr era el literario y mucho más aún el poético. Porque cuando le dices, hazme un poema al chat GPT, parece un poema hecho por un tonto de lentes de Twitter, no, mentira. Un poema hecho por un libertario de derechas. Por un libertario de derechas. No, a mí lo que me impresiona muchísimo de los primeros, como dijiste, los primeros interfaces de chat es el hecho de que la primera vez que tuvieron que parar el experimento es porque como el chat se alimenta justamente del internet, y el internet muchas veces está lleno de miseria humana, el chat tuvo que ser, digamos, quitado de línea porque se volvió como un chat de vecinos. Se volvió súper facho en 5 minutos. Era racista, ¿verdad? Sí, racista. Entonces, la idea es que el chat pueda ser un instrumento generador de ideas y no un instrumento generador de odio. De odio. Pero como siempre, eso va a ser depende en las manos de quien esté. Sí. ¿No? Y las cosas generalmente están en las manos de la gente que tiene el poder, ¿no? Sí. Yo quería contar algo con respecto a la creatividad, que hay la Sinfonía Inconclusa de Beethoven, que es la 10ª, de la cual él dejó aparentemente solo un fragmento, ¿no? Y que hace unos años se propusieron, la inteligencia artificial de música es muy elaborada, funciona también, estamos en el campo del algoritmo conservador, funciona referenciando, pero referenciando la inteligencia de música es muy potente. O sea, si le dices hazme algo parecido a Mozart, hace algo parecido a Mozart, hazme algo parecido a Bach. Son autores tan estudiados, de los que hay tanta información teórica y que a la vez todas las partituras están o digitalizadas o convertidas en MIDI, que es relativamente sencillo para como un módulo poderoso replicar algo que se parece al estilo de. Entonces, un poco con esta idea, cuando se desarrollaron los primeros módulos de música, se propusieron un equipo de compositores, un equipo de expertos musicólogos en Beethoven, y ellos siendo los prompt engineering de estos módulos musicales, completar la Sinfonía Inconclusa, y hace unos años en Berlín la estrenaron.
Si la quieren buscar en internet, está disponible, creo que está en Spotify y en YouTube, ¿no? Sí, a mí me hace acuerdo de lo que estabas diciendo hace un rato, de que era difícil replicar el humor y de que era difícil replicar la creatividad, pero que en algún momento se va a hacer. Y a mí lo que me parece más bizarro es el hecho de que tanto el humor y la creatividad tal vez puedan ser definidos o medidos en términos matemáticos. Porque una cosa que a la gente que no estudió en el conservatorio le impresiona mucho es que la cantidad de matemáticas que significa el estudio de la música clásica, la cantidad de conteo y la cantidad de todas las matemáticas que exigen todo, desde cómo escribir a cómo medir la música. Entonces me imagino que para una computadora y una supercomputadora empezar por la música clásica es bastante fácil. Sí, y también es que la creatividad no tiene solo una manera de ser, porque tal vez, digo, pensando un poco en que a una computadora se le va a hacer un poco más difícil tocar este blues caótico, que es sencillo musicalmente, pero que en cambio es muy creativo y que tiene algo de error y caos, como, no sé, B.B. King, ¿no? Que es imperfecto por definición. Y en cambio, tal vez se le haga facilísimo replicar algo como esos grupos horribles tipo Dream Theater, no sé. Porque es una música matemática. Es una música completamente parece matemática, hecha por una computadora, claro, sí. Y daría casi lo mismo que esté tocada por una computadora. Claro, hay un elemento de falla que es atractivo y que hace que esa música imperfecta sea hermosa. Claro, es la frase de Séneca de errar es humano. A lo mejor en el momento que estamos comparando la creatividad humana con la de la computadora, la creatividad de la computadora va a llegar y a lo mejor va a ser, va a tener unos límites que nunca habíamos pensado. La propiedad humana va a seguir siendo el error. Más bien, para eso vamos a ser mejores que la computadora. Sí. Y como decían en las novelas justamente de Philip K. Dick, pensar si es que los androides sueñan con ovejas eléctricas. Creo que esa es una idea que me gusta mucho, que es el título original de Blade Runner. Claro. Hemos dicho bastante, ¿no? Sí, deberíamos ir cerrando. ¿Con qué quieres cerrar? Bueno, yo creo que al final, ¿tú qué crees? ¿La inteligencia artificial a favor o ya se cagó todo? Yo creo que no nos queda otra que estar a favor, hay que subirse a ese tren. Yo, por si las dudas, siempre al ChatGPT lo saludo y me despido y le agradezco. Yo también le digo gracias, aunque a veces sí lo he retado, que tal vez me mate a mí primero. O sea, sobre todo porque al principio pensé que era un gran investigador. Sí. Pero para los que no han profundizado en el chat, no lo usen como buscador, porque el chat llega un punto que se empieza a inventar las cosas. Que te da datos incorrectos, lo cual me parece muy fuerte como evidencia de que alguien que elabora mucho sobre el lenguaje y que tiene capacidad de lenguaje, una de las primeras cosas que hace es mentir. Sí. No, yo creo que más que cagarse todo gracias a la inteligencia artificial, lo que quiero es un futuro tipo los gordos de Wall-E. Eso es lo que quiero. Que la computadora lo haga absolutamente todo. De The Whale. Te ofrezco los gordos de The Whale. Y estar acostado tomando juguito en un transatlántico espacial. Así que, bueno, si ustedes quieren contarnos cuáles son sus impresiones sobre la inteligencia artificial o si quieren pedirle al algoritmo que haga un podcast que sea mejor que este, pues bienvenidos. Si es que el algoritmo hubiera escrito este podcast, no estaría tan lleno de errores. Quería cerrar con una frase de Stephen Hawking de ese libro, que dice: en algún momento, durante nuestros 13.800 millones de historia cósmica, algo hermoso sucedió. Este procesamiento de información devino tan inteligente que las formas de vida llegaron a ser conscientes. El universo ha despertado y ha tomado conciencia de sí mismo. Considero un triunfo que nosotros, que somos polvo de estrellas, hayamos llegado a un nivel tan detallado de comprensión del universo en el que vivimos. Creo que eso resume muchísimo y nos da mucho que pensar. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao! ¡Chao!